Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor. Tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí. Cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Muy bien, muy buenas noches con todos mis hermanos y hermanas. Vamos a pedir voluntariamente a alguien que nos dirija con la oración inicial para aperturar el estudio. Hermanita Ana, ¿nos puede dirigir en oración? Hermana Daisy, ¿nos puede dirigir en la oración inicial? Hermano Hipólito, ¿nos puede dirigir en la oración inicial?
Muy bien, estamos en silencio, así que vamos a orar entonces. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, oh gran Señor, Dios Todopoderoso. Te pedimos en estas horas de la noche que tu poder del Espíritu Santo nos pueda enseñar, sea Él nuestro Maestro, al momento, Señor, de abrir tu palabra y poder entender este estudio sobre el día de expiación. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, Señor, con el poder de lo alto. Te lo pedimos estos favores y súplicas, confiando siempre en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy buenas noches. No sé si me escuchan. Bienvenidos, hermanos Vladimir, hermana Ana, Daisy y Hipólito. Muy bien, vamos a estudiar entonces ahora sí el día de expiación. Va a ser la primera parte de 3, así que hoy vamos a ver la parte número 1 de este fascinante tema de estudio. El día miércoles tenemos la parte 2 y el día viernes terminamos con la parte número 3 del día de expiación. Así que vamos de una vez para que no nos ataje el tiempo y poder terminar las diapositivas del día de hoy. ¿Ok? Muy bien, el día de expiación. Vamos a ver entonces en la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Levíticos 23. Esta era una de las 7 fiestas de Jehová, o las fiestas solemnes, o la fiesta del santuario también le llaman. Era la sexta fiesta, ¿no? La penúltima fiesta, la fiesta número 6. Muy bien, vamos a leer Levítico 23, palabra del Señor. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo, que era el mes de Tisri, o también llamado Etanín, será el día de expiación. Ahí está, ¿no? La fiesta del día de expiación. Tendréis santa convocación. Interesante, había una convocación de todos los israelitas, venían de todas las partes del país para reunirse en Jerusalén, en el templo. Y afligiréis vuestras almas. Interesante, cada persona debe estar afligida en ese día 10. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día. Era un sábado ceremonial, un sábado de reposo, porque es día de expiación. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Porque era el día de expiación para reconciliarlos delante de Jehová vuestro Dios. Interesante. Entonces el día de expiación era una reconciliación entre el hombre y Dios. ¿De qué? Lo vamos a ver, ¿no? Sobre el pecado. Dios odia el pecado y había una enemistad entre el hombre y Dios por el pecado, pero en ese día 10 había una reconciliación. Versículo 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Ahí está el sábado ceremonial. Era el quinto sábado ceremonial de las 7 fiestas de Israel. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Así como guardamos el sábado, ¿no? De tarde a tarde, del viernes a puesta del sol, a viernes, al sábado, puesta del sol, ahí guardamos el sábado. Entonces, igual, ¿no? De tarde a tarde se guardaba este reposo, este día de la expiación. Muy bien. Vamos entonces ahora a revisar la palabra hebrea, las raíces hebreas de este concepto de expiación.
Ya hemos leído Levítico 23-27, la que está subrayada en rojo, expiación. Y cuando nosotros vamos al interlineal, el diccionario Strong, hebreo, español, nos manda o nos traduce acá como el día de expiaciones, ¿no? En plural. Y expiación nos manda a la número 3725 que está en el cuadrito rojo. Es la palabra 3725. Vamos a ver qué significado tiene esta palabra expiación. En el hebreo es o se pronuncia Kippur. Kippur, esas tres letras hebreas. Derivado de la palabra 3722. ¿No? En realidad aquí no nos da una definición tan clara, un significado, porque solamente nos dice expiación, pero vamos a ir a la 3722. 3722, la palabra es kafar, que significa anular. Interesante. Vamos a ver estos conceptos o estas definiciones de la palabra kafar. Cubrir, especialmente con betún. Interesante. Vamos a ver en qué historia de la Biblia también se encuentra la palabra cubrir con betún. Figurativamente espiar, condonar, cuando hay una deuda, ¿verdad? Condonar, te perdono la deuda. Aplacar o cancelar. Definición en la Reina Valera tenemos anular, apaciguar, interesante, aplacar, corregir, evitar, hacer, expiación, espiar, limpio, interesante, pacto, perdonar, tremendo, propicio, propiciatorio, ¿verdad? Donde se derramaba la sangre, propicio, purificar, tremendo, reconciliación, reconciliar, satisfacción. Interesante los conceptos en el hebreo de la palabra kafar o la palabra expiación. Ahora, nos va a hacer recordar esta palabra kafar, que es la 3722, en la historia de Noé. Génesis 6:14 dice, hazte un arca de madera de gofer o de sitín, madera de sitín o de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás, interesante, calafatear, con brea por dentro y por fuera. Como pasar como un betún, ¿verdad? Que lo vimos ese concepto. Y nos manda ahí en el diccionario hebreo-español, calafatear es recubrir, al igual que expiación, ¿verdad? Que era recubrir, ¿verdad? Ahí tenemos el concepto de cubrir, especialmente con betún. 3722, la misma palabra que calafatear, 3722, cubrir. Interesante entonces que en la historia del arca de Noé también se encuentra la palabra expiación. Y va a haber un juicio, ¿verdad? Un juicio para la humanidad en esa arca de Noé. Interesante. También es interesante que con Moisés, cuando él fue un bebito, también lo pusieron en un arca, en una cajita de madera, para que no muriera, ¿no? Y fuera encontrada por la hija de Faraón. Vamos a leer esta historia en Éxodo capítulo 2, versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo al bebito Moisés, tomó una arquilla, una arquilla, algo pequeño, una arca pequeña, de juncos y la calafateó. Interesante, igual que Noé, calafatear. Vamos a intentar apagar el micrófono. A ver. Micrófonos. Muy bien, ahora sí. La palabra calafatear también se encuentra en Moisés, dice con asfalto y brea, y colocó en ella al niño Moisés y lo puso en una carrizal a la orilla del río Nilo. Ahí está el diccionario hebreo-español, y la palabra calafatear o calafateo nos manda a la 2560. Vamos a ver qué es la palabra 2560. En el hebreo es la palabra jamar o calafatear. Vamos a ver qué significado tiene jamar. Propiamente, hervir. De aquí, fermento con espuma. Brillar.
enrojecer, y está en el cuadrito en rojo, ¿no? Enrojecer. Como nominativo, embadurnar con brea. Es decir, que esta brea, o esta estaba calafateada, era de color, ¿qué color? Roja. Enrojecer, o sea que el arca de Noé, que fue calafateada por dentro y por fuera con esta brea, era de qué color? Roja. A veces pensamos color negra, ¿no? Como ahora actualmente ponen brea en las pistas, pero el original en el hebreo de calafatear con brea era de color rojo. Interesante, ¿verdad? Que la expiación también se tenía que manchar con sangre de color rojo. Ahí está la definición, Reina Valera: calafatear, conmover, fermentar, hervir, inflamar, turbar. Muy bien, entonces ya teniendo estos conceptos en el hebreo, y me olvidaba, también dice que acá que deriva de la 2564, vamos a la 2561, 2561 es la palabra gemer, que nos dice acá rojo o vino. Entonces, vemos acá, derivado de la 2560, que es la palabra jamar, se deriva también la 2561, que el significado es rojo o vino. Muy bien, entonces, para poder espiar tenía que haber sangre de color rojo. Muy bien, vamos a Hebreos 9:22, donde dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Interesante. Cafar, ¿verdad? Calafatear. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Vamos otra vez al diccionario, pero esta vez vamos ya no al griego, perdón, al hebreo, sino al Nuevo Testamento, palabras de Pablo en el griego. ¿Qué significa esta palabra remisión? A veces tenemos la idea también remisión como remitente, el que envía, ¿verdad? Porque cuando un pecador llevaba su corderito, enviaba ese pecado al santuario, remitía, ¿no? Remisión. Pero vamos a ver qué nos dice en el idioma griego la palabra remisión. Y ahí está la 859, que es perdón. Vamos a la 859. La palabra en griego es áfesis. Áfesis, derivada de la 863, y su definición es libertad. Figuradamente, perdón. Interesante, definición en Reina Valera, sus conceptos: perdón, remisión, libertad. Tremendo, interesante. Interesante la palabra que hemos visto, áfesis, como remisión, perdón, libertad. Muy bien, ahora sí, teniendo ya los conceptos en el hebreo y en el griego, vamos así a adentrarnos a este librito del pastor Salim Japas acerca de la sangre. Hemos visto el color de la sangre con esta brea, hemos visto que el día de expiación también se manchaba con sangre, así que vamos a ver qué nos dice el pastor Salim Japas acerca de la sangre. Hasta aquí, ¿me están escuchando o hay problemas con el internet? Muy bien, espero que se esté escuchando el tema. No hay ningún problema, si pueden abrir su micrófono y dar la conformidad. Si no, vamos por fe a seguir el tema, sabiendo que... Muy bien, seguimos entonces. La sangre y su mensaje. Es un hecho básico de la simbología bíblica que la sangre relacionada con el altar entraña la idea de expiación. Y nos pone acá la cita de Romanos 5, del 9 al 10, Apocalipsis 12 y 11. Puesto que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Recordemos en el griego, ¿no? Remisión, perdón, rescate, libertad. Rescatados con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En la epístola de los Hebreos,
se señalan dos usos principales de la sangre. Primero, se la roció para confirmar el pacto. Interesante. Este era otro concepto que hemos visto también en el hebreo, ¿verdad? Pacto. Expiación como concepto de pacto. Sigue diciendo Pastor Salim Japas. Segundo, fue el medio para la expiación. La palabra hebrea usada para expiación, aquí nos pone lo que hemos visto, la palabra kafar, comunica tres matices de significación muy importantes. Tres significados de esta palabra kafar, cubrir, ¿verdad? Con brea, con betún, que era color rojo. Primero, cubrir o tapar. Al modo como la gallina cubre sus polluelos cuando anticipa un peligro, o como en el caso de Noé, embetunando, betún, recordamos, el arca por dentro y por fuera. Cubrir o tapar, interesante, miren cómo la sangre o esta palabra expiación, kafar, puede dar este significado de cubrir, ya lo hemos visto. Jesús también dijo, ¿no? Jerusalén, Jerusalén como una gallina que cubre a sus polluelos, ¿verdad? Interesante que todos los significados van siempre al Señor Jesús. Segundo, purgar o limpiar. En Levítico 16:16 se menciona que la sangre es usada para purificar. Este era otro concepto en el hebreo, ¿verdad? Kafar, purificar. Para purificar el santuario de las inmundicias de los hijos de Dios, simbolizando a Cristo, quien nos limpia de todo pecado. Recordemos que todos los días se manchaba de sangre el santuario a través de los cuernos, del altar de holocausto, o se manchaba la cortina que daba acceso al lugar santísimo. Seguimos. 3. Finalmente, kafar comunica la idea de aplacar la ira, ¿verdad? Vimos en un concepto en el hebreo aplacar la ira. Interesante que expiación también nos lleva al concepto de ira. ¿Será que ahí llegan las plagas? Interesante, eso lo vamos a ver si es la voluntad de Dios el día miércoles. El día miércoles en la segunda parte, como expiación también nos evoca el concepto de plagas. Por lo tanto, dice acá, finalmente Cafar comunica la idea de aplacar la ira. Por ejemplo, cuando Jacob se enteró de que su hermano Esaú iba a su encuentro con 400 hombres armados, dijo, apaciguaré su ira. Y esta palabra apaciguar, dice acá, se usa la misma palabra Cafar. Cafar, apaciguar. Cuán maravilloso es el amor de Dios. Lo es tanto que permite que sobre Cristo como sustituto y garante nuestro se descargue la justicia de Dios. En la cruz, el sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Tremendo, hermano, tremendo. La ira de Dios fue vaciada pura en el cáliz, ¿verdad? Bebida por nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahora sí ya vamos a adentrarnos más a fondo al tema el día de hoy. Quiero recordarles que el tema sobre el día de expiación no va a ser un tema ahora para ver los significados en el futuro que se cumplió este sábado que tuvimos reunión en las iglesias el 22 de octubre de 1894. No lo vamos a tocar de ese punto de vista como que se cumplió con la predicación de William Miller y el 22 de octubre, no, sino vamos a verlo en el marco de la ceremonia o del ritual del día de expiación. Y luego vamos a expandir y ver el significado profético comparando el tipo con el antitipo. Así que hoy vamos a ver fuentes bibliográficas sobre la ceremonia del día de expiación. Vamos a tocar 3 libros, 3 fuentes bibliográficas que nos van a aclarar un poco el tema histórico de ceremonia acerca de esta día de expiación o esta fiesta de Jehová. El primer libro vamos a leerlo del pastor M.L. Andriasen, titulado el libro El Santuario y su Servicio. Todos los libros que estamos estudiando o leyendo
Ustedes lo pueden descargar gratis desde la biblioteca de estudio del grupo. Quien todavía no tiene acceso en el grupo de WhatsApp, mande un mensajito diciendo, hermano, quiero tener acceso a la biblioteca, y envían su correo Gmail. Tiene que ser correo Gmail para darle acceso a la biblioteca y ustedes puedan tener todos estos libros también en su computadora. Muy bien, vamos entonces a leer. El día de las expiaciones. El día de la expiación era el gran día en Israel. Interesante. Era peculiarmente santo y en él no se debía realizar trabajo alguno. Los judíos lo llamaban Yomá. Yom, la palabra Yom, Yomá, día, ¿verdad? O el día, o de la fiesta del día de expiación. Yomá significaba el día. Era la clave del sistema de sacrificios. El que no afligía su alma en ese día era cortado de Israel, separado del pueblo de Israel. El día de las expiaciones caía en el 10º día del mes séptimo, llamado Tisri, que corresponde generalmente a nuestro mes de octubre. La preparación especial que debía hacerse para este día empezaba con 10 días de anticipación. Interesante. Ya el 1 de Tisri empezaba el año nuevo civil, se tocaban las trompetas, era Yom Teruah, la cuarta fiesta del santuario, ¿verdad? Perdón, la quinta fiesta del santuario, Yom Teruah. La sexta fiesta es Yom Kippur o día de expiación. Dice acá, la preparación especial que debía hacerse para este día empezaba con 10 días de anticipación. Acerca de esto, la enciclopedia judía dice en el artículo expiación: los primeros 10 días de Tisri llegaron a ser los 10 días de penitencia. Interesante, tremendo. Penitencia del año destinados a producir un cambio perfecto del corazón. Interesante que estos 10 días, del 1 al 10 de Tisri, eran 10 días en la cual el pueblo de Israel, el hombre de Israel, sea hombre o mujer, buscaba un cambio perfecto del corazón. Penitencia. Y hacer a Israel como criaturas recién nacidas, alcanzándose la culminación en el día de expiaciones, en el cual el mayor don de la religión, la misericordia perdonadora de Dios, era ofrecida al hombre. La misma obra declara, además, que la idea desarrollada también en los círculos judíos era que el 1 de Tisri, el día del año nuevo sagrado o del calendario civil, 1 de Tisri, empezaba el nuevo año civil para ellos, y aniversario de la creación. ¿No? Y, por lo tanto, sabemos nosotros, conocemos que en Tisri, en ese mes entre septiembre y octubre, se creó el planeta Tierra, ¿no? Entonces, empezaba un nuevo año el 1 de Tisri. Se juzgaban los hechos del hombre y se decidía su destino, y que en el 10º día de Tisri, el decreto del cielo quedaba sellado. Interesante, sellado, sellamiento. Interesante esos conceptos. Un concepto judío de lo que sucedía en el día de las expiaciones se nos presenta así en la misma enciclopedia judía. Dios sentado en su trono para juzgar al mundo, siendo al mismo tiempo juez, intercesor, experto y testigo. Tremendo. Miren los conceptos que están en la enciclopedia judía acerca del día de expiación. Abre el libro de los registros, que ya sabemos que son 8 libros de registros. Este es leído y se encuentra en él la firma de cada hombre. Suena la gran trompeta, se oye una queda vocecita pequeña, los ángeles se estremecen diciendo: este es el día del juicio. Interesante cómo también le llamaban este día de expiación como día del juicio, porque sus mismos ministros no son puros delante de Dios. Como un pastor reúne su rebaño, haciéndolo pasar bajo el cayado, la vara del pastor, el cayado, así también Dios hace pasar a cada alma viviente, cada persona, delante de sí para fijar el límite de la vida de cada criatura
para preordenar su destino. En el día de Año Nuevo, primero de Tisri, el decreto está escrito. En el día de las expiaciones queda sellado quién ha de vivir y quién ha de morir. Tremendo, Tisri. Día 10, ¿verdad? Ya todo está sellado, se da la decisión final quién vive y quién muere. Pero la penitencia, la oración y la caridad pueden suspender el infausto decreto. Página 286 de la Enciclopedia Judía. Al tercer día del mes séptimo, el día 3 de Tisri, el sumo sacerdote se trasladaba de su casa de Jerusalén a la dependencia del templo. Interesante. Allí dedicaba la semana a orar y meditar, y también a repasar el ritual del día de expiaciones a fin de no cometer error. 7 días de preparación, ¿verdad? Del sumo sacerdote para iniciar el día de expiación. El 3 salía de su casa, 7 días más contamos, caía el día 10 de Tisri, el día de expiación. Interesante, número 7. ¿Tendrá su significado en el antitipo? Bien, lo vamos a ir viendo en el transcurso del estudio del día de expiación. Allí dedicaba la semana, los 7 días, a orar y meditar y también a repasar el ritual del día de las expiaciones a fin de no cometer error. Había también con él, por lo menos en los años ulteriores, otro sacerdote que en caso que el sumo sacerdote enfermase o muriese, podía proseguir con el servicio del día de las expiaciones. Generalmente, uno de los sacerdotes más ancianos estaba también con el sumo sacerdote durante ese tiempo, instruyéndole y ayudándole, ¿no? Ahí asegurándose de que todo era comprendido y sería hecho de la manera aprobada. La noche antes del día de las expiaciones, no se le permitía dormir al sumo sacerdote, no fuera que se contaminase. Interesante, velaba, ¿no? No dormía. El día de las expiaciones, día 10 de Tisri, todos se levantaban temprano. Interesante, ¿no? Algunos dicen 6 de la mañana, cuando salía el sol. El sumo sacerdote oficiaba en el sacrificio matutino diario, que se realizaba como en los otros días. Así que antes de iniciar los ritos y ceremonias del día de expiación, se tenía que matar el cordero matutino. Se oficiaba el sacrificio matutino por el sumo sacerdote. Terminando este servicio, empezaban ahora sí los servicios especiales del día de expiación. El relato del capítulo 16 de Levítico nos da la siguiente información. El sumo sacerdote, lo primero que debía hacer, dice, se había de bañar y ponerse las santas ropas blancas. Así que después de hacer su sacrificio con sus ropas reales, ¿no? El pectoral del juicio, después de hacer el primer sacrificio matutino a la mañana, se sacaba la ropa, se bañaba y se ponía las ropas blancas. Durante todo el año había estado llevando las insignias del sumo sacerdote, el hermoso manto y el efod con las piedras preciosas y el pectoral. Pero en este día, antes de entrar en el lugar santísimo, ponía a un lado estas ropas y se vestía con las ropas blancas de sacerdote, siendo la diferencia entre sus atavíos, su ropa, y la del sacerdote común. ¿Cuál era la diferencia? En que el cinturón era blanco y llevaba la mitra de lino, color blanco lino, del sumo sacerdote, en vez del gorro del sacerdote. Esa era la diferencia, ¿verdad? En Levítico 16:4 nos da la información. Se vestirá la túnica santa de lino, o sea, se sacaba la ropa de gala y se ponía solo la túnica blanca. Y sobre su cuerpo tendrá también calzoncillos de lino, color blanco, y se ceñirá el cinto, la cintura de lino, también blanco, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su ropa con agua. Éxodo 28, 39 al 40. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador
Y para los hijos de Aarón harán túnicas también, le harás cinto y le harás tiaras para honra y hermosura. Éxodo 39:28, asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcidos. Entonces la ropa del sumo sacerdote, como lo vemos en el dibujito, era de color blanco, todo blanco. Sigamos. Cuando empieza el servicio ya del ritual del día de expiación, el sumo sacerdote recibe de la congregación 2 machos cabríos y un carnero, que juntamente con su propia ofrenda del sumo sacerdote por el pecado, que era ya más grande, era de un becerro, ¿verdad? Un torito más grande. Son presentados delante de Jehová. ¿Qué pasa primero? Mata al becerro, que es para él mismo. Y ahí está el dibujo a la izquierda, de usted o derecha, donde está el becerro, ¿no? Mata al becerro, lo degolla, y un sacerdote toma parte de la sangre en un tazón, ahí está el dibujo, va tomando la sangre degollada del cuello del becerro y la agita a fin de que no se coagule esa sangre, mientras el sumo sacerdote cumple otra parte del servicio. Así que te traían un becerro, los 2 machos cabríos y un carnero. Después que se ha matado al becerro, al torito, el sumo sacerdote toma ascuas, que son carbones, la palabra ascua es carbón, los carbones del altar de holocausto, y las pone en el incensario pequeño, el movible, ¿verdad? Así que el sumo sacerdote iba al altar de holocausto y tomaba los carbones, dice ahí, también sus manos lleva el suave incienso, y llevando tanto las ascuas o los carbones como el incienso, penetra en el tabernáculo y entra en el lugar santísimo. Interesante. Ya entra, todavía no lleva la sangre, sino que entra al lugar santísimo con el incensario, los carbones y el incienso, ¿verdad? Allí pone el incensario sobre el propiciatorio y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio, sobre el arca del testimonio, el arca de alianza, y no morirá. Bueno, ahí está el dibujito de Jesús con ese incensario, ¿verdad? Así que el sumo sacerdote tomaba los carbones, el incienso, el incensario pequeño, entraba hasta el lugar santísimo con sus ropas blancas y ponía el incensario sobre el propiciatorio para que todo el lugar santísimo se llene de este incienso agradable, ¿verdad? Levítico 16:13 dice, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. El testimonio son los 10 mandamientos, ¿verdad? El propiciatorio era la tapa que cubría el arca donde estaban metidos los 10 mandamientos en ese baúl, para que no muera el sumo sacerdote. Interesante. Habiendo terminado esta parte de la ceremonia, el sumo sacerdote sale y recibe del sacerdote común la sangre del torito, del becerro, que lleva al lugar santísimo. Otra vez sale a recibir en el tazón de sangre, recibe la sangre del torito, otra vez entra al lugar santísimo y allí rocía la sangre con el dedo sobre el propiciatorio, la tapa, hacia el este. Y aquí nos va a dar un concepto interesante o un detalle interesante para ver la posición del arca. El este. Y hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. 7 veces manchaba a la tapa del arca solamente hacia el lado este. 7 veces. Por este acto hace reconciliación por sí mismo y por su familia, por su causa, ¿verdad? O sea, la sangre del becerro era para él mismo, para el sumo sacerdote, para su familia. Ahora, estamos viendo acá el dibujito del gráfico del santuario. Tenemos ahí los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Así que cuando entramos al arca, básicamente el lugar santísimo, mayormente dibujamos el arca de forma horizontal, ¿no? No como está en el dibujo así en negrito, en esa posición, sino de forma horizontal, y eso es un error.
porque cuando nos da este concepto del este, quiere decir que el arca estaba de forma no horizontal, sino vertical, en esa forma, ¿no? No en un rectángulo hacia arriba como la mayoría de los dibujos lo tienen, sino en forma vertical, en esa forma, ¿verdad? Y solo se manchaba el este, que está en rojito. Solamente el lado, ese ladito, se manchaba de sangre y el otro lado, del lado este, se quedaba limpio, sin sangre. Y eso tiene su significado, ¿verdad? Cuando cae la sangre de Cristo al morir en la cruz del Calvario, cuando se parten las rocas. Y lo vamos a ver en un dibujo eso, ¿no? Levítico 16:14 dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental o al este. Uh, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Así que ahí ese dato interesante. La parte de arriba no estaba así, eh, esa arca no estaba así, sino al contrario, ¿no? Del dibujo de arriba, donde está dorado, donde están los querubines, no estaba de forma horizontal, sino estaba de forma vertical el arca. Interesante. Sigamos. Antes de que se mate el becerro, el torito, antes de que entre al lugar santísimo el sumo sacerdote y manchar 7 veces, dice, se ha realizado otra ceremonia. Se ha echado suertes sobre 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y la otra para Azazel. El macho cabrío que le tocaba a Jehová ha de ser ofrecido como ofrenda por el pecado. El que caía de los machos cabríos para Jehová tenía que ser muerto. El otro, macho cabrío para Azazel, otro nombre para Satanás, para el diablo, ha de ser presentado vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él para enviarlo a Azazel al desierto. Después de que el sumo sacerdote sale del lugar santísimo, habiendo cumplido el ritual con la sangre del becerro, mata al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que toca al pueblo. Así que después de manchar con la sangre, la tapa del propiciatorio, sale otra vez al atrio y mata el macho cabrío por Jehová. Vuelve a entrar otra vez al lugar santísimo y asperja la sangre del macho cabrío como asperjó la sangre del becerro sobre el propiciatorio y delante de él. Esto se hace expiación por el Santísimo. Ahí ahora sí se hacía la expiación, ya no por él, porque él ya había ofrecido su torito, ¿verdad? Su becerro. Pero esta vez dice que este sangre de este macho cabrío era para hacer expiación por el Santísimo, o sea, por el santuario que estaba de sangre, de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. Luego hace lo mismo en favor del tabernáculo del testimonio, es decir, del lugar santo. Habiendo hecho expiación por el santuario, sale al altar y hace expiación por él, poniéndolo sobre los cuernos del altar de incienso, y hace expiación por él, poniéndolo sobre los cuernos del altar, parte de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío. Las asperja con sus dedos 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Ahí está, el sumo sacerdote sale, mata en el dibujito que vemos ahí, está el sumo sacerdote, mata al macho cabrío para Jehová, entra otra vez al lugar santísimo, mancha el propiciatorio otra vez 7 veces, y sale del lugar santísimo, va al lugar santo y también mancha los cuernos del altar de incienso con sangre. Ahí está. Entonces ahí tenemos los dibujos referenciales. Habiendo hecho así reconciliación, cuando hubiera acabado de espiar el santuario y el tabernáculo del testimonio y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo, que era para el diablo, para Satanás, y pondrá a Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades, los pecados de los hijos de Israel. Salía otra vez, ya después de hacer ese ritual de limpiar ahora el santuario, salía y ponía las manos
como está en el dibujo, sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Este hombre no era de la casta de los sacerdotes, sino era un hombre común del pueblo, ¿verdad? Era un hombre fuerte que llevaba a este macho cabrío, era un hombre destinado para esto. Interesante. Y aquel macho cabrío llevaba sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Terminada esta parte del servicio, Aarón se saca las ropas de lino, se saca las ropas blancas, se lava en agua, otra vez se baña, y se pone las ropas, ahora sí, las ropas hermosas del sumo sacerdote, las ropas regulares. Luego sale y ofrece un holocausto por sí mismo y uno por el pueblo. Ahora vamos a ver en uno de estos libros en el que indicaba que el sumo sacerdote dejaba sus ropas reales en el lugar santo, ¿verdad? Y de ahí salía otra vez al atrio para hacer la última ceremonia. Por esto dice acá que se lavaba su cuerpo y se ponía las ropas reales y salía, ¿no? Dice, sale al atrio y ofrece un holocausto por sí mismo y uno por el pueblo. La grasa de la ofrenda por el pecado es entonces quemada sobre el altar. El hombre que condujo al macho cabrío al desierto debe bañarse y lavar sus ropas antes de que pueda volver al campamento. El hombre que hizo desaparecer el becerro, cuya sangre fue llevado adentro del santuario y cuyo cuerpo fue quemado afuera del campamento, recordemos, ¿verdad?, que lo primero que se mató fue el becerrito y el macho cabrío para Jehová. Esos cuerpos debían ser quemados fuera del santuario, del atrio, ¿verdad? También este hombre debía, dice acá, lavar sus ropas y bañarse antes de que pueda volver. Sigamos. La ofrenda especial mencionada en Números 29 del 7 al 11, que consistía en un becerro, un carnero y 7 corderos para el holocausto y un macho cabrío para expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, es entonces ofrecida antes del sacrificio vespertino regular que cierra los servicios del día. Así que el que cerraba era el sacrificio de la tarde, el sacrificio vespertino, que era a las 3 de la tarde, ¿verdad? El primero era a las 9 de la mañana, matutino, y el último que cerraba los servicios del día a las 3 de la tarde. El último sacrificio de un cordero, ¿no? Sigamos. Así queda terminada la obra del día de expiaciones en cuanto se refiere a todos los pecados confesados. Cada uno de los que ha confesado sus pecados y se han arrepentido de ellos tienen la seguridad de que sus pecados están borrados. Ha oído las campanillas del sumo sacerdote cuando éste vuelve a vestirse de las ropas de sumo sacerdote. Interesante, ¿no? Por eso que hay una cita de hermana Huay donde dice que el pueblo de Dios escucha las campanillas, ¿verdad? Y sabe que este sonido le indica que ha completado su obra. No solo es un pecador perdonado, sino que es un pecador purificado. Se le borraban ya todos los pecados, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la parte 2 también, ¿no? Ahora estamos siendo como un vuelo de pájaro para ver todo el significado de estos ritos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1:9. El perdón ha sido logrado en el servicio diario, ¿verdad? Todos los días se llevaba un corderito, así que todos los días los israelitas, los pecadores, eran perdonados, pero dice acá que la purificación solo se daba en el día de expiaciones. Quiere decir que el registro de todo el año eran borrados en el día 10 de Tisri. Aún el registro del pecado ha sido borrado. Israel está limpio. Por eso que empezaba un nuevo año, primero de Tisri, ¿verdad? Un nuevo año civil con sus registros limpios. Aunque el primero empezaba la fiesta de Yom Teruah con las trompetas anunciando que en 10 días venía el juicio, el día de expiación, el día 10
como hemos visto, se sellaba, ¿no? La decisión final de quienes eran perdonados, ¿no? ¿Quién eran perdonados? Bien, vamos a otro libro, segundo libro. Hoy hemos visto, vamos a hacer 3 libros, ya leímos uno. Ahora vamos al otro material bibliográfico, El año agradable de Jehová, escrita por el pastor Merlin Alomía. Capítulo 7 de este libro. La fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación era una festividad de especial atención. Interesante, especial atención. Ella ocurría el 10 del 7º mes, el cual era Tirri. Aparte de la preparación especial que debía tener el pueblo para esta ocasión, el mismo sumo sacerdote debía tener una preparación especial. Era el único día del año en que él oficiaba de modo exclusivo en el lugar santísimo dentro del velo para expiar los pecados del pueblo. El único día del año en que el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo. Los otros meses del año, los otros días del año no podía entrar al lugar santísimo, solo el día 10 de Tirri. Esta era la fiesta que representaba inminentemente el juicio y su misericordia. Interesante. Dentro de él, al proveer expiación para los pecados de todos. La orden tocante al día de la expiación era, bueno, esto lo hemos leído, Levítico 23, del 27 al 28. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Será santa convocación y afligiréis vuestras almas. En este día se hará expiación por vosotros, seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Levítico 16:30. El día estipulado para la expiación era el 10º día del 7º mes. ¿Por qué el número 10? ¿Por qué Dios escogió el 10? Ah, interesante, ¿verdad? Si queremos nosotros saber qué significado en la Sagrada Escritura tiene el número 10, no se puede perder el día miércoles. El día miércoles vamos a hablar del significado del día 10 bíblicamente. Así que no se pierdan, hermanos, el día miércoles seguimos con la segunda parte del día de expiación. Dice acá, 7º mes, el mes de Tirri, o Etanín, mes en que nuestro calendario corresponde más o menos a mediados del mes de septiembre y a mediados de octubre. El propósito de la fiesta es explícitamente indicado en Levítico 16 del 30 al 34, al señalar que se haría expiación. La palabra expiación o Kippur, que hemos visto, aparece 16 veces solo en el capítulo 16 de Levítico y su significado básico es rescatar mediante el pago de un precio. Interesante. La escritura establece también que en ese día se hacía expiación mediante la sangre o la palabra dan en hebreo, ¿no? Sangre dan, la cual es otro término que aparece 9 veces en el capítulo 16 y 3 veces en el siguiente capítulo, sangre. Evidentemente este día era céntrico para la enseñanza de la salvación, la cual es imposible realizarla sin derramamiento de sangre. Hemos visto, ¿verdad? El versículo, sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Preparación previa. El ceremonial de las celebraciones de este día era meticuloso, bien detallado, interesante e impresionante. Sin embargo, un examen detallado de lo que acontecía en este día nos muestra que los sacrificios ofrecidos en torno a la celebración de la expiación, aparte del sacrificio diario, ¿verdad?, de matutino y vespertino, tenían el propósito de proporcionar una triple limpieza. Eso lo hemos visto, 3 limpiezas, ¿verdad? 1, al sumo sacerdote y su familia. 2, al pueblo de Israel. Y 3, al santuario mismo. Además, sin importar qué día de la semana cayera, puede ser que hubiera caído un martes, miércoles, jueves, dice, cualquier día de la semana, el día de la expiación era considerado como sábado o feriado, día de reposo, era un sábado ceremonial. En realidad era el 5º feriado festivo obligatorio del calendario hebreo, era el 5º sábado ceremonial. El 6º iniciaba el día 15 de Tirri, el 15 de Tirri, cuando iniciaba la fiesta de tabernáculos, era el número 6 y el 7º era el último, ¿no?, de la clausura, el día 22. Se completaban los 7 sábados ceremoniales. Así que
El de la expiación era el número 5, el quinto sábado ceremonial. En realidad era el quinto feriado festivo obligatorio del calendario hebreo, en el cual nadie trabajaba. El mandato divino era también que debían afligirse en ese día. Interesante, ¿verdad? Vemos ahí el dibujito como el pueblo afligiéndose, ¿verdad? Lo cual significaba en esta ocasión que ellos debían negarse, humillarse u oprimirse. Este sentimiento de aflicción propio del día de la expiación debe entenderse en realidad como ayuno y confesión de pecados. Por otro lado, era de importancia suprema que el sacerdote siguiera cuidadosamente el procedimiento establecido por Dios para esta ocasión. Ante todo, en este día, el sumo sacerdote debía primeramente estar seguro de que los sacrificios correspondientes del día estuviesen listos. El becerro para la expiación, ahí está, ¿verdad? El sumo sacerdote con el becerro, el torito. Los dos machos cabríos para la expiación y el carnero. Vamos a apagar el micrófono. Muy bien. Sigamos. El carnero para el holocausto del pueblo debía examinar meticulosamente que estos animales fueran sin defecto y debía también designarse a las personas encargadas de llevar el macho cabrío al desierto y a la persona encargada de quemar, el quemador, de lo que quedaba de las ofrendas por el pecado. El sumo sacerdote pues debía cuidar de cada detalle de lo necesario para ese día y por sí mismo al oficiar tanto en el lugar santo como el santísimo y en el atrio. O sea, era interesante el trabajo, el sumo sacerdote tenía que estar todo perfectamente, ¿no? Él tenía que verificar que todo se cumpla de acuerdo a la voluntad de Dios. Ceremonial significativo. Luego, llegado el momento de iniciar su oficio, el sumo sacerdote entraba en el lugar santo y se despojaba de su vestimenta sumo sacerdotal especial. Ahí está, ¿no? Él entraba al lugar santo y ahí se quitaba la ropa de gala, ¿verdad? Se bañaba con agua y se vestía con la ropa sacerdotal común de lino, un color blanco. Dejaba su vestidura de gala en el lugar santo, a donde retornaría después, al final de esta ceremonia, para volver a vestirse con ellas. Luego de lavarse y vestirse adecuadamente, iba al altar donde sacrificaba un becerro como ofrenda por el pecado, por sí mismo y su familia. Entonces tomaba parte de la sangre del becerro en ese tazón, además 2 puñados del incienso aromático, y con eso entraba en el lugar santísimo, no sin antes haber echado suerte sobre los 2 machos cabríos para determinar cuál iba a ser de Jehová y cuál iba a ser de Azazel o Satanás. Luego ya en el lugar santísimo, antes de presentar la sangre sobre delante del propiciatorio, igualmente esparcía parte de la sangre del carnero junto con la del macho cabrío en el lugar santo, aplicándolas también 7 veces en los cuernos del altar de bronce. De esta manera, el sumo sacerdote purificaba el santuario y el altar de las inmundicias de los hijos de Israel. Durante toda esta ceremonia de expiación, dentro del santuario, nadie acompañaba al sumo sacerdote. Él debía ministrar solo, haciendo expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Luego el sumo sacerdote se acercaba al macho cabrío vivo de Azazel y poniéndole sus 2 manos sobre la cabeza de éste, confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Entonces el macho cabrío era llevado fuera del campamento por el que estaba designado, el hombre designado con ese propósito explícito, y era abandonado en el desierto para que se perdiera llevando a cuestas los pecados puestos sobre él. De esta manera se transfería este animal todas las iniquidades del pueblo para ser llevadas al desierto. Hecho esto, el sumo sacerdote volvía al santuario y se quitaba las ropas blancas de lino del sacerdote común con las cuales estaba oficiando y dejándolas allí se lavaba completamente con agua. Luego se vestía con su ropaje suntuoso sacerdotal y salía para hacer su holocausto y el holocausto del pueblo.
haciendo de esta manera expiación por él y por el pueblo, y luego quemaba en el altar la grosura de la ofrenda por el pecado, la grasa, ¿verdad? Habiendo sido presentada la ofrenda quemada y a su vez quemado el cebo de la ofrenda por el pecado, el pontífice supervisaba la manera como lo restante de las ofrendas por el pecado, es decir, lo que quedaba del becerro y del macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue introducida en el santuario para la expiación. Estas partes de este torito, de este becerro y del macho cabrío, dice, eran sacados del campamento para ser quemado por este hombre, quien había sido designado para esta tarea. Una vez concluida su labor, la persona encargada de quemar estos restos de estos animales tenía que lavar sus vestidos e igualmente bañarse antes de entrar al campamento. Igualmente el encargado, el hombre que llevaba el macho cabrío a hacer al desierto, también debía lavar sus vestidos y bañarse con agua antes de entrar al campamento. Muy bien, hemos visto el segundo libro y para terminar, el día de hoy vamos a leer el capítulo 9 del libro del pastor Salim Japas. Bueno, todo es su significado, todo tipo con su antitipo, y no se pierda el día miércoles, porque vamos a ver en qué momento de la historia profética se le van a cargar los pecados a Azazel, o sea, a Satanás, para que él los lleve al desierto. ¿Será que estos pecados se le cargan cuando Jesús viene por segunda vez a la tierra? ¿O será que los pecados se le cargan antes de que Jesús esté en la tierra? Es decir, cuando Jesús esté en el cielo. ¿Cuál será la verdad? No se pierdan, hermanos, que el día miércoles nos vamos a ver con la cita de la hermana White. Ahora no estamos leyendo ninguna cita de la hermana White, estamos leyendo fuentes bibliográficas para poder conocer a vuelo de pájaro los ritos del día de expiación, pero no se pierda el día miércoles, que va a estar muy... El capítulo 9, los días solemnes. El día de expiación. Con el correr de los siglos, el día de expiación llegó a ser la solemnidad, la fiesta del santuario, las fiestas solemnes, culminante, la mayor y más sagrada de todo el ceremonial judaico. Dice la Escritura, en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y en él los que habían confesado sus pecados y se habían mantenido en conexión con el Creador, recibían el perdón final. Había un perdón inicial cada día cuando ellos mataban un corderito, ¿verdad? Una ofrenda por el pecado todos los días del año, pero en el día de expiación recibían el perdón final. Se le borraban todos los registros de pecado y la limpieza total del santuario. Para los judíos, el día de expiación era la ocasión cuando el hombre hacía un arreglo final de sus cuentas con Dios, ¿verdad? Una reconciliación con Dios. Y tanto el santuario como el pueblo quedaban justificados y vindicados. El ceremonial de ese día, cuya descripción aparece en las páginas siguientes, tiene una riqueza simbólica excepcional, interesante. Nada de lo que se hacía era fortuito, nada era casual, todo tenía un significado. Era un día de liberación. Recordemos, antes que me olviden, el día 10 de Tirri también era el ceremonial del jubileo, ¿verdad? El día 10 de Tirri iniciaba el jubileo cuando se le devolvía a todos los que habían perdido sus posesiones, eran libertados los esclavos también en el jubileo que se celebraba justamente el día 10 de Tirri, día de expiación, el día de liberación. Era un día de liberación concebido básicamente para beneficiar a los creyentes.
La singularidad del Yom Kippur queda sostenida en los hechos siguientes. 1. Era el único día del calendario litúrgico, del calendario religioso litúrgico, en que exigía ayuno total. Interesante. La gente tenía que ayunar. Probablemente en el libro de Hechos 27:9 haga referencia a ese día. 2. Era el único día, aparte del sábado semanal, en que se prohibía todo trabajo secular. Era un sábado ceremonial, nadie debía trabajar. 3. Era el único día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. En hebreo, Kadesh Kadashim, ¿no? Kadesh Kadashim, lugar santísimo. 4. Era el único día del año, el día de Tirri, que se efectuaba la purificación del santuario. Y 5. Era el único día aparte del sábado semanal que se designaba con la expresión hebrea Shabbat Shabbatón, Shabbat Shabbatón, o sábado de sábado, ¿no? Si bien el Yom Kippur era un día de ayuno, confesión y lamento, seguía siendo el día en que anticipaba la victoria y el gozo. Interesante. ¿Por qué anticipaba la victoria y el gozo? Porque la victoria y el gozo, ¿en qué se daba? En la fiesta de tabernáculo, hermano, qué hermoso. Mediante que el día de expiación todos estaban afligiendo su corazón, afligiendo sus almas, para ver si eran perdonados o no, anticipaba este día de expiación la victoria y el gozo que se daba 5 días después, el día 15 de Tir, que era la fiesta de tabernáculo, el día de alegría. La persona no debía comer, pero así y todo debía vestir ropa de fiesta, ropa de gala. Nos hace recordar la parábola de la fiesta de bodas, ¿no? Donde todos tenían que vestir de gala, de fiesta, para entrar a juicio. Verdades acerca del día de expiación. El sumo sacerdote oficiaba en el elaborado ritual del día de expiación con ropas especialmente diseñadas para esta ocasión, con lo cual comunicaba la idea de pureza, su ropa blanca, como está en el dibujo, separación y mitigación. Al cumplir con los detalles del ritual para ese día, el sumo sacerdote dramatizaba 4 hechos. Ahí está. 4 notables hechos. Primero, la purificación del santuario. En ese día el santuario quedaba limpio del pecado. El sumo sacerdote quitaba el pecado que se había acumulado a lo largo del año. El santuario se contaminaba con el pecado que los israelitas confesaban sobre la cabeza del animal inocente en el atrio del santuario. Aunque el individuo quedaba perdonado y limpio, ¿verdad? Todos los días del año, el individuo, la persona transfería su pecado al animal y este era muerto, era perdonado. Aunque el individuo quedaba perdonado y limpio, el santuario todavía estaba contaminado, porque la sangre de estos animales se manchaba en el santuario, ¿verdad? En los cuernos y en el velo del que daba acceso al lugar santísimo. Aunque el individuo quedaba perdonado y limpio, el santuario se contaminaba. Así pues, la purificación del santuario era un tema centralísimo en el ministerio sacerdotal el día de expiación. Obsérvese entonces que había 2 purificaciones, una individual y provisoria, que tenía efecto al momento de recibir el creyente el perdón de sus pecados, y la otra de un carácter más abarcante que ocurría en el día de la expiación, cuando el santuario mismo y el pueblo eran purificados. Ambos eran esenciales. La purificación del santuario terrenal en el día de expiación anticipaba la purificación del celestial al fin de los tiempos. 2. Una obra de juicio. En realidad, el día de expiación era un día de juicio. Respecto a cada creyente se hacía una decisión irrevocable, la de mantenerlo dentro del pueblo de Dios o separarlo del día de juicio. Si se habían confesado todos los pecados individuales y colectivos, no era necesario temer, pues ya se había concedido el perdón y ahora el sumo sacerdote procedía a quitar el registro de estos pecados y a depositarlos simbólicamente sobre su originador, Azazel, ¿verdad? Satanás. El instigador que había desatado la reacción en cadena del pecado tiene que cargar con la culpa.
puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. Nótese que los judíos llamaban al día de expiación Yom Hadin, o día del juicio. En ese día cada verdadero israelita renovaba su consagración a Dios y confirmaba su arrepentimiento. En consecuencia, quedaba perdonado y limpiado. 3. El día de expiación, también llamado día de la erradicación del pecado. Aunque imperfectamente en el día de expiación se enseñaban verdades esenciales, ningún símbolo es contraparte exacta y definitiva de la verdad espiritual que representa. La obra expiatoria del Señor entraña tantos aspectos que resulta imposible encontrarle paralelo perfecto a nivel humano y terreno. La verdad más destacada que se enseña mediante el ritual de este día solemne, el día de expiación, era la extirpación, la erradicación del pecado. La ceremonia del macho cabrío por Azazel constituía la culminación, el último ritual, del objetivo central del día de expiación, a saber, la erradicación del pecado. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida quitando el pecado del santuario celestial y depositándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Esto lo vamos a ver el día de mañana más en detalle. Perdón, el día miércoles. 4. El sellamiento. Interesante, miren, recordemos, eran sellados las decisiones en el día de expiación, quién era salvo y quién era no. 4. El sellamiento, en este libro de Pastor Salim Japas. Aunque en páginas anteriores hemos señalado el carácter definitorio del día de expiación, consideramos oportuno transcribir un párrafo de la enciclopedia judía que confirma lo dicho. En círculos judíos se desarrolló la idea de que en el día 1 de Tisri, que comenzaba el año civil, el nuevo año, el sagrado día del año nuevo, los hechos del hombre son juzgados y su destino decidido en el día 10 de Tisri, el decreto del cielo sellado. Interesante. La idea del sellamiento está conectada ¿con qué? Con el juicio. Uy, tremendo, hermanos, tremendo. Recordemos Apocalipsis 7, ¿verdad? No hagáis daño a la tierra, no al mar, ni a los árboles, hasta que, sí, ahí vemos, sellado en sus frentes al pueblo de Dios. Interesante. Juicio. Dice acá, como se ve claramente, el día de expiación anticipaba la verdad gloriosa de que el ministerio de Cristo en favor del pecador va más allá de la cruz del Calvario. Nos introduce en el episodio final del drama de los siglos, cuando el pecado será erradicado del universo, Satanás destruido y la suerte de los hijos de Dios sellada para vida eterna. El juicio divino revelará que mediante el Espíritu de Dios, la impronta del carácter de Cristo, tremendo hermanos, este cita es tremendo de este libro, el carácter de Cristo ha sido colocada sobre las vidas de los creyentes redimidos. Sellamiento, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Se termina nuestro juicio. Estamos sellados o para salvación o para perdición. O aceptamos el sábado como señal de Dios, como sello de Dios, o aceptamos la marca de la bestia el domingo como día de adoración. Falso, ¿verdad? Juicio. Interesante, sellamiento como juicio o día de expiación. Sigamos, ya vamos a seguir terminando para no cansarlos mucho. Hemos leído bastante, pero estamos aprendiendo cosas muy bonitas. Dice acá, ceremonia del día de expiación. La descripción que se nos da del día de expiación en Números 29 del 7 al 11 y Levíticos 16 del 3 al 34 indica que los sacrificios ofrecidos en este día
correspondían a los siguientes tipos claramente definidos. El sacrificio continuo, que hemos visto, 9 en la mañana, en hebreo tamid, continuo, que era un holocausto repetido diariamente cada mañana y cada tarde. Al final, a las 3 de la tarde, era el último, sin intermisión con sus libaciones, las bebidas y ofrendas vegetales. 2. Los sacrificios, ahora sí, exclusivos del día de expiación, consistente en animales que se daban en holocausto y animales que se sacrificaban en expiación por los pecados. Los dos machos, bueno, el macho cabrío que era para Jehová, que era muerto, y el becerro, ¿no? El sacrificio culminante del día que consistía, 3, el sacrificio culminante del día que consistía en la ceremonia de los dos machos cabríos, uno por Jehová y el otro por Azazel. En el día de expiación eran sacrificados, 15 animales en total. 15. ¿Se recuerda algo el número 15? ¿Qué significa el número 15? Interesante. Interesante. Pero el dramatismo del ceremonial llegaba a su clímax cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y depositaba los pecados sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel. Azazel representaba a Satanás, y así como el sumo sacerdote al quitar los pecados del santuario, los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario, o sea, que iba al desierto, de Azazel, de Satanás, así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás, autor e instigador del pecado. El macho cabrío era llevado al desierto, horrible y solitario, ya vamos a terminar, donde era abandonado para que muriese. El destierro de este animal representa la erradicación final del pecado. Erradicación final del pecado del desierto. ¿Será que están cayendo las plagas ya ahí? No se pierda, hermanos, el día miércoles que vamos a estudiar esta parte de este ritual. Azazel no expiaba el pecado alguno porque su sangre no era derramada y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, Azazel recibía los pecados después de que el sumo sacerdote había completado la expiación y por ello representaba a Satanás, quien al fin de los tiempos recibirá el juicio divino. El milenio, ¿verdad? Cuando la tierra va a estar como un desierto y los redimidos en el cielo viviendo por 1000 años. Apocalipsis 21. En la ceremonia del día de expiación efectuada en el santuario terrenal, y lo mismo sucede en la realidad celestial. La verdad esencialísima que se comunicaba era que Cristo vindica a Dios, su ley y su pueblo. Justifica a sus hijos, erradica el pecado y restaura el planeta a la armonía universal. Muy bien, hasta aquí hemos terminado esta primera parte de vuelo de pájaro sobre los rituales hechos el día de expiación, el 10 de Tisri. Ahora sí, hermanos, si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta, podemos abrir nuestros micrófonos antes de terminar con un himno final y una oración. Así que no tengan miedo, hermanos, pueden abrir su micrófono y hacer una consulta, una pregunta, un aporte adicional o un comentario, no sé, no tengan miedo antes de terminar el día de hoy. Hermano José, buenas noches, un cordial saludo. Grato para mí poderle saludar y a todos los demás hermanos participantes de la reunión. El Señor bendiga grandemente ese ministerio, mi hermano, que saca el tiempo para enseñarnos y compartirnos de esas investigaciones que realiza. El Señor le siga guiando y sosteniendo, mi hermano. La pregunta, el libro, no recuerdo ahorita el nombre, se encuentra en la biblioteca, el del libro que usaste para, que compartiste, no recuerdo el nombre del título, ahorita en las últimas diapositivas que pasaste, ahí estaba. Sí, hermano Nelson, un gran abrazo, Dios me lo bendiga, después de mucho tiempo que estamos en el Zoom del grupo de estudio. Bueno,
gracias a Dios ya está la oportunidad de tener el Zoom completo, ¿no? Por eso no teníamos las Amén. reuniones. Ya básicamente poquito a poquito estamos haciendo los materiales y son 3 libros que están en la biblioteca, que son el libro del pastor Salim Japas, Cristo en su santuario. Ese. Sí, ese creo que es colombiano, me parece, el pastor Salim Japas. También está en la biblioteca. El otro libro es del pastor Merlin Alomía, El año agradable de Jehová. Y Ok. el primer libro que hemos visto era muy conocido, ¿no? De Andreasen, El santuario de su servicio. Son 3 libros. Hay 30 me parece que son 33 a 35 libros del santuario en la biblioteca, de más autores, ¿no? Ojalá WhatsApp, voy a enviarlo por WhatsApp, si no los 30 y tantos libros del santuario, para que ustedes lo tengan en su colección, en su computadora. Vale, muchas Pero gracias, mi hermano. sí, son 3 los que estamos leyendo hoy, ¿no? Muy bien, gracias hermano Nelson, gracias por verlo y un gran abrazo allá en Colombia. Amén, Ahí igualmente. está. Dios me lo bendiga, mi hermano Nelson. Amén. Muy Ahí bien. estamos. ¿Alguien más que desea hacer un comentario, una pregunta, una consulta, o añadir algo más, un aporte antes de terminar? Sí, hermano José, Mateo, a desde todos. Arequipa, adelante. Sí, hermano José, me da gusto verlo, hermano, y también a todos mis hermanos que están en línea. Solo una preguntita. Siempre que he escuchado sobre el día de la expiación, eh, no a varios expositores, no, no habla, o sea, no dicen o no hay, de repente no hay el horario, porque como usted dice ahí, claro, de lo que ha leído, el sumo sacerdote debe entrar en un horario específico, pero en sí, ¿cuánto tiempo dura el momento de la expiación durante el día? ¿En qué momento se ofrece la expiación por el pueblo? Porque sé que entra, hace todavía el ritual de la expiación de sus pecados, eh, pero en sí la expiación, lo que hace por el pueblo, ¿cuánto tiempo dura en el lugar santísimo? Eso me pregunta, hermano José. Gracias. Muy bien, hermano Teo. Interesante la pregunta, ¿no? Interesante. No sabemos qué hora de la mañana entraba, si entraba a 10, 11, 11 y media, 11 y 40, 11, no sabemos, pero sí nos da bíblicamente, pasado las 9 de la mañana, que era el de matutino, ¿verdad? El sacrificio matutino, y al cierre hasta las 3 de la tarde, que era el vespertino. Durante ese rango de horario es que se hacían los sacrificios, como usted dice, el becerro o el macho cabrío por Jehová, ¿no? No sabemos realmente de cuántas horas o cuánto tiempo entraba, no sabemos si se demoraba media hora, 20 minutos, pero sí sabemos dentro de ese rango horario, ¿no? De 9 de la mañana a 3 de la tarde. Por ahí de repente podemos encontrar datos en el Talmud judío, en los libros de los judíos, ellos indicando a través de sus tradiciones cuánto tiempo, qué horario de repente ellos entraban a hacer ese sacrificio, o a qué hora tenía que matar al becerro, o a qué hora tenía que matar al macho cabrío por Jehová. No lo he encontrado hasta el momento. Sería interesante encontrar esos datos, ¿no? Muy bonito, pero sí el rango de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De repente alguien en el grupo ha encontrado ese dato, lo puede lanzar acá. Bienvenido sea. Hermanito José, Hermano José Salvador de Chimbote, Perú. Dios me lo bendiga. ¿qué tal, hermano? Qué gusto verle. Yo estaba Igual, justamente preguntando por usted, ¿de qué será del hermano Josben? Y ahora le veo. Qué gusto me da verle, hermano. Sinceramente, que el Señor siempre le siga protegiendo y cuidando. Bueno, una pequeña aportación, ¿no? Efectivamente, las Sagradas Escrituras no nos dicen, ¿no? Específicamente, es decir, ¿no? Específicamente, ¿no? Pero
Pero nosotros sabemos, ¿no? Por el Evangelio de San Marcos, que Jesús nuestro Señor fue crucificado a las 9 de la mañana, ¿correcto? Fue crucificado, ojo, ese dato es importante, crucificado a las 9 de la mañana. Y estuvo colgado, crucificado, hasta las 3 de la tarde. Notemos, ¿cuántas horas han pasado? 6 horas. Han pasado 6 horas, ¿correcto? Entonces, si nosotros ponemos un poquito ahí de imaginación cristiana, no humana ni personal, ese número 6 es interesante, ¿verdad? Nosotros sabemos que el número 6 es humano, ¿no? Y que el número 7 es divino. Cristo no pudo estar colgado en la cruz hasta la hora séptima, porque la hora séptima, el 7 es divino, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir así, aproximadamente, que nuestro Señor, en esas 6 horas que estuvo colgado, estuvo prácticamente ofreciendo su sangre por toda la humanidad y por todos los 6.000 años de pecado que iba a tener la humanidad, sino que convertido en las 6 horas, ¿no? Digo, podemos decirlo, porque son 6 horas, ¿no? Son 6 horas, ¿no? Y justamente para la séptima hora, Él ya dice, consumado es, y entrega su espíritu. Entonces, como que por ahí nos podemos aproximar de que durante esas 6 horas nuestro Señor estuvo redimiendo los pecados del hombre desde que cayó en Edén hasta el último que va a caer, ¿no? O hasta el último que va a estar en el juicio investigador, ¿no? Eso quería aportar más que todo como una aproximación, como algo, como un parangón, ¿no? Porque sabemos que Cristo dijo bien claro, ¿no? A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él, ¿no? Y si nuestro Señor estuvo ese tiempo, y justo cuando ya llegaba la hora nona, Él entrega el Espíritu. Pienso que eso no es casualidad. Y sabemos también que al terminar la 6ª hora, lo que pasó, ¿no? Se abrió el velo, hubo un terremoto, se levantaron muertos, etcétera, ¿no? Entonces, hermanitos, esto quería, en cierto sentido, aproximarme tal vez, ¿no? Porque yo soy un ácido creyente de que lo que dice la palabra de Dios no es nada casual. No hay casualidad en las cosas de Dios, ¿no? Si hay alguien más que pueda tal vez contribuir a esta pregunta que hubo, pero en sí esta es mi aproximación, ¿no? Les agradezco, hermanos. Bendiciones. José, Bueno, monje, buenas mire, noches. Buenas noches, bueno, monje, buenas noches, hermano. Buenas noches, bueno, un primero, abrazo para todos los hermanos que están eh, en el Zoom. Lo que ha hecho nuestro hermano es una analogía, ¿no? Es una analogía a las 6 horas en que Cristo estuvo crucificado, de los 6.000 años de pecado, ¿no? Y con respecto a la pregunta que hizo nuestro hermano acerca del tiempo en que se hacía todo este ritual de la expiación, está comprendida también durante ese lapso de horario de 9, 3 de la tarde, ¿no? No podía ser antes ni pasado, ¿no? Durante el lapso de ese horario se hacía todo ese ritual, ¿no? En ese día de expiación. Se tomaba las cosas de una manera sacra, una manera ritual, y por lógica, ¿no? Tendría que darse durante ese horario, ¿no? No tenemos luz que especifique si duró 2 horas, 3 horas. Creo que es obvio de que tiene que haberse dado durante el lapso de 9 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Eso creo que, porque después no encontramos nosotros un párrafo del testimonio que indique de que
ese ritual, ¿no?, de la expiación haya durado 2 horas o 3 horas. Creo que nosotros ya conocemos, ¿no?, el ritual que se daba durante cada día, entre esos horarios, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y por lógica, ese ritual, ¿no?, de la expiación, de la limpieza y la expiación tendría que haberse dado durante ese lapso de horas. Un gusto, hermano Jesús Monje. Bueno, yo le digo tío de cariño. Ya vamos a estar por Trujillo para hacer las reuniones físicas. Pero Pronto, miren, pronto. sí, ya falta poquito ya. Gracias a Dios que me encuentro un poquito mejor de salud ya. Ya puedo hablar, antes no podía ni hablar, ¿no? Mi voz estaba muy mala, pero ahora ya podemos tener más las reuniones. Pero interesante lo que ha hablado nuestro hermano José Salvador y la pregunta que hizo el hermano Teo, porque sabemos que, claro, Jesús fue crucificado 9 de la mañana, pero en el libro de Mateo 27, versículo 45, dice que dice acá, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, que desde el mediodía a las 12 del mediodía, hasta las 3 de la tarde, recién empezó a hacerse todo oscuro. Mediodía. Y recordamos también, porque todo hay paralelo, todo, ¿no? Como dice una imaginación cristiana, si desde el mediodía, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde estaba todo oscuro, aunque Cristo ya estaba crucificado a las 9 de la mañana, pero después al mediodía estaba todo oscuro, recordemos que lo primero que hacía el sumo sacerdote era poner de incienso todo humo de ese incienso en el lugar santísimo y lugar santo. Puede ser, no sabemos, que como dice el hermano Teo la pregunta, puede ser que inicie al mediodía ese ritual, ¿no?, de la sangre dentro del lugar santísimo, donde todo quedaba como oscuro por ese humo, ¿no? En realidad era para protección también del sumo sacerdote por la presencia del Dios mismo en la Shekinah. Puede ser al mediodía, hermano. Puede ser ahí, como que me ha despertado ese dato que ha dado el hermano José Salvador, que a partir del mediodía empezó a oscurecerse hasta las 3 de la tarde cuando Jesús murió. Interesante. Muy bien. Sigamos. ¿Alguien más antes de terminar? Muy bien. Si no hay nadie más, desearle buenas noches a todos los presentes, hermana Emilia, hermana Ana, hermano Andrés, Daisy, Edinson Gil, nuestro hermano Guillermo Lavado, de Trujillo, un gran amigo, Hipólito, Jaime, no sé si Jaime de Chiclayo, no sé si es Jaime o otro Jaime, no lo sé, nuestro hermano Jesús Monje Geldres, de Trujillo, nuestro hermano José Salvador, de Chimbote, nuestra hermana Lucrecia Reque, me parece que también de Chiclayo, René Antonio, nuestro hermano Teo de Mollendo Arequipa, Verónica Saucedo y nuestro hermano Vladimir. Muy buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga grandemente. El día miércoles nos vamos a volver a encontrar para la segunda parte del día de expiación y terminamos con el día viernes. Dios quiera la voluntad, de repente, transcurso de la semana, vamos a seguir con el seminario de Daniel, que lo estuvimos estudiando capítulo por capítulo, nos hemos quedado en Daniel capítulo 3, pero ya tengo los materiales de los capítulos 4 hasta el capítulo 10, así que Dios quiera podamos mandar las invitaciones para seguir con el seminario de Daniel capítulo a capítulo, y el otro era seguir con el seminario del santuario, que nos hemos quedado en la parte 5 sobre los símbolos de los muebles del santuario, ¿no? Para los que no han visto esos videos, están en el canal de YouTube, ahí están grabados todos, como también se va a subir este video de este tema del día de expiación, se va a subir al canal de YouTube llamado Sanaspane. Ahí pueden encontrar todos los videos
de todos los temas que hemos estudiado en el grupo de estudios Maranata. Muy bien, vamos a terminar con un himno, y al terminar el himno vamos a invitar a nuestro hermano Jesús Monje Gedre que haga la oración final cuando termine el último himno. Así que vamos a compartir acá la pantalla. Vamos a poner el himno final. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Oramos. Cariñoso buen Padre que moras en las alturas de los cielos, invocamos su nombre para agradecerle por este momento grato que usted ha permitido de poder estudiar su palabra, tema tan importante, Señor, acerca de las fiestas. Esta fiesta del santuario de expiación, Señor, es tan vital e importante por los tiempos que estamos viviendo, una sexta fiesta en donde el juicio se está llevando, Señor, en este momento son 178 años que se ha cumplido el sábado 22, Padre querido, ayúdanos para que nosotros podamos poder entender estas verdades eternas y proclamarlo como mensajero suyo, Señor, que usted nos llamó para enrolarnos en sus filas en estos tiempos difíciles, en esta última generación. Bendice a mis hermanos, Señor, y permítenos nuevamente reencontrarnos el día miércoles para continuar con el estudio de su palabra. Y gracias, Señor, y acompáñanos con su Santo Espíritu durante las horas de la noche en el descanso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ahí, Bendiciones, José. Bendiciones, hermano José. Dios los Bendiciones bendiga. a todos también. Gracias, hermanito. Bendiciones para todos. Saludos, hermano José. Que tenga una feliz noche. Y a todos también. Feliz noche, nos encontramos el miércoles con la segunda parte. Dios le bendiga.